Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar de nuevo en una edición de la entrevista a fondo con el Servicio Informativo. Hoy el invitado es Alexander Vega Rocha, el Registrador Nacional del Estado Civil, y es el invitado porque estamos ya muy cerca de las elecciones nacionales. Primero, las elecciones al Congreso de la República, que tienen varias particularidades, novedades, complejidades, que vamos a hablar con él de inmediato. Y luego, en mayo, las elecciones a Presidencia de la República, que posiblemente tendrán una primera y una segunda vuelta para saber quién asumirá la dirección del Estado desde el próximo 7 de agosto. Señor registrador, bienvenido, muchas gracias por estar con Caracol Radio. Alfonso, muchas gracias y la invitación, aceptarla para hacer la pedagogía y dar a conocer todo lo que se viene para nuestro calendario electoral. La registraduría siempre es una entidad cercana a los ciudadanos y los ciudadanos siempre la pensamos por nuestro registro civil, por nuestros documentos, la cédula y lo demás. Pero cada 4 años se vuelve protagonista mucho más relevante por el control de las elecciones. Cada 4 para la presidencia, pero intercaladamente también para elegir a otras autoridades, otras corporaciones. Y siempre la pregunta es obligada al registrador. ¿Está lista la registraduría para estas elecciones del 2022? ¿Para qué hora va a tener resultados usted de conformación de Congreso? Bueno, Alfonso, la tradición histórica y sobre todo la tradición legal, la registraduría se prepara siempre un año antes. Por eso se expide un calendario electoral, el cual lo que busca es hacer todas las actividades preelectorales, electorales y postelectorales. Para esta no es la excepción, tenemos ya expedido hace un año el calendario de elección de Congreso. Ya pasamos la primera etapa preelectoral, que es lo que se considera la inscripción de cédulas, cambios puestos de votación. Ya pasamos en este momento la depuración del censo electoral y tenemos todo listo para la logística. Solo nos falta la depuración del censo, que sale el 12 de febrero, el censo ya establecido, las nuevas mesas y obviamente el preconteo, que es lo que tú me preguntas exactamente. Aspiramos a tenerlo como siempre lo tenemos antes de la medianoche, porque ten en cuenta que vamos a tener elecciones incluidas ahí. 3 consultas y las elecciones de CITREP. Entonces son varios escrutinios, pero obviamente Colombia se acostará con los preconteos de todas las corporaciones. Esta mañana justamente en Caracol escuchábamos a Alejandra Barrios de la MOE haciendo un llamado para que no se presidencialice la elección del 13 de marzo. Ella pedía que se garantizara que se le diera celeridad a la conformación del Congreso sobre la de las consultas interpartidistas. ¿Eso va a ocurrir así o cómo va a ser? No, nosotros tenemos, primero la solicitud ha llegado por todos los partidos. Hay unos partidos que nos solicitan que escrutemos primero la consulta, otros que sea primero el Senado, y no es presidencializar el día de la elección, es que escrutinio es más sencillo con el objetivo de dar más fácil el resultado. Y hemos encontrado que, teniendo en cuenta que son consultas, obviamente interpartidistas, consensos que no van a votar mucha gente, pues se aproxima, no igual que Congreso, es mucho más rápido sacar la consulta técnicamente para los jurados, dar el preconteo y continuaríamos con la escrutinio de Senado y el escrutinio de cámaras territoriales y CITREP. En ese orden de ideas, por técnica, por facilidad del escrutinio de mesa, vamos a escrutar primero la consulta y obviamente apenas termine el escrutinio en mesa de las consultas arranca el de Congreso. Dentro de eso que usted hablaba del calendario que se viene desarrollando hace casi un año, ustedes tienen el que llaman el Plan de Garantías Electorales. ¿En qué consiste y de qué manera eso le va a dar certeza a los ciudadanos de que la elección será transparente? Nosotros hemos querido, para darle tranquilidad a la ciudadanía y a los actores políticos, crear un plan de garantías que se estableció hace un año exactamente. No es un plan de garantías improvisado. Lo que hicimos hacer fue, primero, brindar el proceso de transparencia. Y lo primero que hicimos fue casi un año convocar 6 misiones de observación electoral. OEA, Uniore, el Centro Carter, igualmente AIFES, que es una corporación técnica, Transparencia Electoral, e igualmente la Unión Europea. Con estas 6 misiones, primero vamos a darle tranquilidad a la ciudadanía y a los actores políticos, que el organismo electoral va a estar, se puede decir que vigilado, observado por parte de la comunidad internacional, no solo el día de las elecciones, sino previamente a las elecciones. El otro punto que nos pedían era la depuración del censo electoral. Y el censo electoral jamás fue premisa mía nosotros negar las deficiencias que tenía el censo. Todos sabemos que el censo electoral cargaba con muertos, cargaba igualmente con sentencias judiciales que no se habían actualizado y preferimos poner un plan de depuración del censo electoral dentro de ese plan de garantías,
pero porque la situación era fácil, para uno dar de baja a un muerto en Colombia, un fallecido, necesitábamos el registro de defunción, cosa que muchos colombianos no registran la defunción de sus familiares. Quisimos fue ir a buscar los registros de defunción, encontramos 336.000 registros de defunción, ya los hemos recopilado, van a descargarse del censo electoral estas personas fallecidas. Igualmente hubo una situación muy compleja del efecto migratorio de los venezolanos con padres colombianos. 300.000 estaban en el censo, lo revisamos por solicitud de Migración Colombia, Fiscalía, Fuerzas Políticas, y encontramos que hubo irregularidad de expedición de cédulas de esos venezolanos, de los hermanos venezolanos de padres colombianos, en 42.000 que también salen del censo. Otro plan de garantías, el software. Antes de eso quiero hacer una precisión. Eso que usted nos está contando tiene que ver con el reclamo que la semana pasada hemos registrado en distintos medios de unas personas de Venezuela que dicen que han sido sacadas de la registraduría, digamos. Sí, que se canceló su cédula. Primero decirlo que los 42.000 fueron revisados uno a uno. Si hubo un ciudadano que se sintió afectado desde el punto de vista que se le haya anulado la cédula, puede interponer recurso e igualmente tramitar su cédula con el mismo número. Pero hemos tenido casos que los reclamantes han ido a la registraduría a obviamente interponer los recursos con molestia, pero se han encontrado que varios procedimientos que se hicieron en su momento, hace años, les faltaba un trámite, un documento apostillado y eso. Lo que hicimos fue poner la casa en orden, pero de 42.000 anulaciones, los recursos nos llegaron a más de 800, es decir, casi el 2%, que obviamente los vamos a resolver rápidamente. Pero lo otro que había ahí, Alfonso, era mafia transnacional. Estábamos hablando de adulteración de la identidad de los colombianos. Veíamos que habían delincuentes que llegaban de Venezuela y adulteraban la identidad y quedaban con la nacionalidad colombiana. Entonces encontramos 42.000 casos que están documentados y que obviamente afecta al censo electoral, pero las personas que consideren que tienen derecho a reclamar, estamos acogiendo las reclamaciones, pero teníamos que hacerlo en el plan de depuración del censo electoral que hace parte del plan de garantías. Entonces te hablaba, misiones de observación, depuración del censo electoral, inclusión de plataformas digitales y obviamente el software de escrutinios, que fue una orden que cumplimos del Consejo de Estado. Bueno, sobre ese software de escrutinios ha habido distintas historias que hemos escuchado recientemente. Esta entrevista, que es a fondo, es con el Servicio Informativo, así que participamos varios periodistas de ella. Invito a que escuche usted primero de quienes nos acompaña hoy, que es nuestro jefe de redacción, Orlando Villar. Señor registrador, buenas tardes. Quisiéramos preguntarle cómo van a blindar el software que compró la registraduría para las próximas elecciones. Si habrá personas de la firma Indra, que es el proveedor de este sistema, implicados en la administración y todo el proceso de las elecciones, o si será administrado únicamente por personas de la registraduría. Y si las personas, el personal de Indra, tendrá los códigos de acceso y demás, ¿cómo van a blindar ustedes el proceso y cómo van a evitar que ellos manipulen la información o puedan llegar a introducir algún tipo de programa o de dispositivo que pueda alterar el resultado de este proceso electoral? Gracias. Bueno, muy buena pregunta, porque podemos explicar todo lo que ha sucedido. Primero, el software se adquiere no por capricho nuestro, ni obviamente por solicitud nuestra. En el año 2014 el Consejo de Estado falló una sentencia en el caso de Elmira, donde prácticamente le dio la orden a la registraduría que el software de escrutinios no podía ser alquilado nuevamente. ¿Qué sucedía en Colombia? El software era alquilado por un particular. No es que el fallo dijera que el software tuviera algún tema de fraude, sino lo único que decía desde el punto de vista técnico, que es que el software tenía que pertenecer a la registraduría y en funcionamiento del Consejo Electoral, porque al ser de un particular alquilado podía tener acceso a un particular, pero lo que era más grave era que no se podía auditar. Con base en ese fallo, nosotros decidimos sacar la licitación, se hizo el estudio de mercado, es adjudicado a la empresa Indra. Esto es como un carro, no es que estemos alquilando un carro. Indra, que es una de las empresas de mayor experiencia en el mundo, ustedes pueden consultarlo, cerca de 42 países haciendo procesos electorales, nos está entregando el producto, el software, pero el software no va a ser operado ni por la empresa Indra ni por ningún particular, va a ser manejado por el área técnica del Consejo Electoral, de la registraduría, pero el acceso y funcionamiento va a estar en cabeza de los 9 magistrados del Consejo Electoral. Es decir, para ir aclarando temas, el software de escrutinios va a ser operado única y exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral. Segundo,
Cuando nuestro amigo el periodista Villar nos dice lo de los códigos fuentes, obviamente los códigos fuentes hacen parte de esa entrega material. Los códigos fuentes son del Estado colombiano, son de la registraduría y en funcionamiento del Consejo Electoral. Y el tercer punto, ¿cómo se garantiza? Muy sencillo, se ha creado el plan de auditorías de todos los partidos políticos. La construcción del software permite que lo que no se hacía antes por ser alquilado, todos los partidos ya se encuentran acreditados, todos tienen un auditor informático en sistemas que tendrán acceso a los códigos fuentes, a la transmisión, a los simulacros. Pero además de eso, hay dos cosas particulares. El software va a ser auditado también por 3 de las 6 misiones de observación electoral, que ya están en Colombia acompañando la auditoría. Y el último tema es que el software de escrutinios es propiedad exclusiva del Consejo Nacional Electoral, no se alquila, no se entrega, y los únicos que tendrán acceso son los 9 magistrados a través de procedimientos biométricos, y cualquier cambio en el software tiene trazabilidad. Eso va a ser la garantía. Nosotros lo único que hicimos fue adjudicar un software para que no lo entregaran de acuerdo a los requerimientos que hizo el Consejo de Estado y el Consejo Electoral. Registrador, de este asunto técnico quiero pasar a un asunto que es reglamentario para que usted me explique, me haga claridad sobre una duda que me asalta especialmente, que es lo que está en discusión en la Corte Constitucional, que es el Código Electoral aprobado por el Congreso. A hoy, llegando a febrero, la Corte Constitucional no ha aprobado o no se ha pronunciado sobre su exequibilidad o inexequibilidad. Esa decisión que en algún momento tome la Corte con sus tiempos, ¿puede afectar alguna de las elecciones de este año o no? No, en lo absoluto. Nosotros ya tenemos un calendario electoral expedido con la norma vigente del año 86. La Corte Constitucional está tomando su tiempo en la sabiduría. Como usted bien menciona, en caso de que tomen una decisión antes del 13 de marzo, ya los procedimientos no se podrían aplicar en el sentido que ya tenemos el calendario electoral con base en la norma del 86. Solo nos resta votar el 13 de marzo y obviamente si llegara a salir o antes del 13 o después del 13 de marzo, solo habría una norma que podríamos aplicar desde el punto de vista técnico, que es el alargue de la jornada electoral a las 5 de la tarde. El resto ya quedaría para las elecciones del 2023. O sea, sería alargar una hora eventualmente. Si sale el código o antes del 13 o después del 13 para la primera vuelta presidencial. Ok, perfecto. Bueno, tenemos dudas también, que son repetidas, sobre la claridad con que funcionan los tarjetones para los electores, especialmente para el Congreso. Sobre eso, hay otra pregunta que nos ha preparado el reportero Sebastián Cortés. Registrador, un problema muy reiterado en las elecciones son los tarjetones porque son muy confusos para la gente. ¿Por qué en esta ocasión no se hicieron cambios para que no se repita la anulación de bastantes tarjetones justamente por este tipo de confusiones? Bueno, creo que la idea es que ahora Sebastián sepa que sí se hicieron todos los cambios. Lo que él dice es cierto. Fuimos a revisar, Alfonso, cuántos votos nulos hubo para Senado y cuántos hubo para Cámara en el 2018. Y encontramos que para Cámara cerca de 1.400.000 votos nulos y para, y para Senado cerca de 1.200.000. Fuimos a revisar y encontramos 3 problemas del tarjetón. Primero, el tarjetón era demasiado grande, el de Senado. Tan grande era el tarjetón que cuando la persona entraba al cubículo los bordes del tarjetón quedaban enrollados. Eso era técnicamente inviable. Segundo error en que encontramos, la circunscripción nacional ordinaria estaba en el mismo tarjetón del Senado indígena. ¿Qué originaba eso? Confusión. ¿Por qué? Porque la gente no sabía si votaba o votaba por el nacional ordinario y también tenía que votar por el indígena. Y el tercer factor que encontramos fueron 2 casillas de voto en blanco. Voto en blanco para el Senado Nacional y en la parte de abajo el voto indígena. La gente para votar en blanco, en el ordinario le ponía el voto en blanco al indígena y terminaba prácticamente confuso el tema. En Cámara era peor, porque en Cámara se pegaba la territorial, en caso tal, Bogotá, la nacional indígena y los afro. 3 casillas de voto en blanco y entendimos que era un error técnico frente al tarjetón. ¿Qué decidimos? Primer punto, separar las tarjetas electorales. Creo que eso le va a dar claridad a la gente y obviamente el tarjetón de Senado ya no es un pliegue de 4 caras, sino de 2 caras, pero hay anuncios que puedo hacer acá una vez. Las instrucciones no quedaron en la parte de atrás, si quieres lo muestro de una vez. Sí, este es el tema importante. El Senado Nacional va a quedar con un solo plegable. Las instrucciones atrás. Pero ¿qué hicimos nosotros? Al separar las 2 tarjetas, el ciudadano tendrá que pedir una de las 2.
eso se hace excluyente. Esto nos va a garantizar que no haya la misma cantidad de votos nulos. Pero otro tema importante, dentro de los cubículos, Alfonso, que eso no lo sabe nadie hasta ahora, dentro de los cubículos van a estar las instrucciones. O sea, el ciudadano que llegaba y no veía las instrucciones, ahora podrá entrar al cubículo y podrá ver las instrucciones dentro del cubículo, cómo se vota, con una tarjeta mucho más amigable, una tarjeta más sencilla, más grande, y obviamente lo que es importante, que el ciudadano no va a tener ese miedo al momento de votar, generar confusión. Pero, por ejemplo, en este. Si yo voto por este, que es el Partido de los Comunes, Sí. acá, me basta con poner una X. Sí, así es, nosotros agrandamos los Si cuadros. voto por el siguiente, que es el verde Centro Esperanza, debo poner la X encima y sobre un número o solo sobre un número. Esa es la gran ventaja con lo que hicimos ahora. Si te das cuenta, los cuadros son mucho más grandes. Para votar por un partido que tenga lista no preferente, que es la que no se selecciona al candidato, puede rayar cualquier parte. Es decir, mucho más fácil para el ciudadano. Cualquier marcación dentro del... Obviamente, los partidos dicen, votemos por el partido, marque el partido, pero cualquier marcación Es válido. Y en el caso del voto preferente, tiene la doble opción. Se vota por el partido y por el candidato, o si la persona olvida votar por el partido y vota solo por el candidato, le cuenta. Otra ventaja que tiene este estilo de tarjetón. De pronto la persona marca 3 veces o 4 veces el mismo candidato, otro candidato distinto. El voto cuenta para el partido. Todo lo que esté dentro del recuadro Cuenta para el partido. cuenta para el partido. O sea que la única dificultad sería si alguien quiere votar por un candidato específico que no se salga de la... Que no se salga, que haga una pequeña marcación. Y quería contarte, esta es de 2 caras, el del 2018 era 4 caras y el número era más pequeño. Hubiésemos querido agrandar más el número, por ejemplo, acá podemos ver el tema de Senado, los números son mucho más grandes y es una tarjeta más amigable. Pero la gran satisfacción personal, ¿sabe cuál es, Alfonso? Que son 1.600 toneladas de papel ecológico. Esto se va a poder reciclar al día siguiente. Antes no contábamos con el plan ambiental, son 1.600 toneladas de papel ecológico reciclable que va a quedar a disposición para poder ser tratado y obviamente reutilizado. Bueno, pero hay que hacer ahí hincapié en que se necesita mucha información del votante y creo yo también de los jurados una buena participación muy importante porque la gente tiene que llegar y pedir qué tarjetas necesita. Claro, así es. Una específica para Senado, una específica para Cámara, que pueden ser 3 o 4, quiero que nos explique eso. Y también una específica para consultas interpartidistas. Así es. Lo que tenemos claro es que ahorita arrancamos la pedagogía de los jurados. Obviamente los candidatos tienen que también educar a su electorado, pero para tranquilidad de todos, en la mesa va a haber un letrero de rojo en alerta, donde también no solo le va a orientar, vamos a capacitar al jurado, pero ese día con la mecánica de los testigos electorales les va a decir, de Senado solo puede escoger una tarjeta, o nacional ordinaria o indígena, y en Cámara... Y eso pasa en cualquier punto del país. En todas las 114.000 mesas que vamos a tener. Y en Cámara el tema son 3 tarjetas electorales que estamos separando, y el objetivo ¿cuál es? Que puedan escoger una sola tarjeta, y la misma mesa tiene un letrero que dice, de Cámara solo puede escoger una, y donde hay CITREP que ya explicaré. Entonces, por ejemplo, esta es la del Amazonas, va solita, es una cámara, es un tarjetón muy sencillo, muy fácil de usar, instrucciones atrás, el cubículo y números muy grandes. Está la cámara Afro, que es una cámara que tiene muchos candidatos, pero al haberlo separado... Pues ya que usted menciona Amazonas, en Amazonas un votante podría votar por la cámara Afro. Y por la cámara indígena. Aunque no sea Afro. No, aunque no sea Afro, porque son cámaras de índole nacional. Entonces un ciudadano puede votar por la cámara territorial, la cámara Afro o la cámara indígena. Uno solo. Uno solo. Y los jurados van a estar capacitados y obviamente van a haber unos letreros de alerta de que solo podrá escoger una. Y esta, por ejemplo, es la cámara internacional, como si fuera otra mucho más grande. Es una cámara más amigable. Esta estará, supongo, en consulados. En los consulados y en 5 puestos fronterizos que nos tocó abrir por el tema de Venezuela, que no se van a abrir, que van a ser en Maicao, Villa del Rosario, Cúcuta, Arauca y Puerto Inírida, que es como unos consulados que estuvieran en territorio colombiano. Pero lo importante es que las tarjetas son excluyentes, haremos capacitación a los jurados de votación y obviamente haremos todo el plan de medios sobre la pedagogía electoral. Bueno, usted además nos dijo que tiene que explicar eso del CITREP, sí. Que además quisiera que no usáramos tanto la sigla porque esta es la circunscripción de las curules especiales de paz. Las curules de paz tienen una particularidad.
Es complejo desde el punto de vista técnico porque el acto legislativo nos definió dos temas complejos. Uno, se crearon circunscripciones, nuestras circunscripciones son departamentales o municipales. Por primera vez se estrena una circunscripción que combina varios departamentos. ¿Cuántas son? 16 circunscripciones. Hay circunscripciones de 1, de 2 o hasta de 3 departamentos. Pero la otra complejidad que tiene el acto legislativo es que nos reúne 167 municipios de esas 16 circunscripciones. Pero para ponerlo aún más complejo, con el objetivo de hacer pedagogía, no votan los ciudadanos de las cabeceras urbanas, sino del área rural. Solo en esa área rural de esos 167 municipios habrá un tarjetón extra que es el de las curules de paz. Ese tarjetón debe entregarse automáticamente con cualquiera de los 3 de la Cámara, sea la territorial, sea la de afro o sea la indígena. Lo importante es capacitar. Son los únicos sitios. Una persona va a tener 2 tarjetones de Cámara. 2 tarjetones. Se rompe el principio de un ciudadano, un voto en esas áreas rurales. Obviamente vamos a tener mucho control en esos corregimientos, vamos a aplicar biometría en mesa para proteger el voto, obviamente, de las víctimas, como lo denominó el acto legislativo, pero al final los jurados son los que van a estar capacitados, los testigos van a estar capacitados, y al final yo creo que esto va a ser un buen ejercicio, una jornada electoral, entre la experiencia, lo que siempre se ha votado al colombiano con estos ingredientes nuevos. Seguimos invitando a compañeros de la redacción del Servicio Informativo a hacer sus preguntas. Ahora viene Juan David Pavón, reportero del Servicio de Caracol. ¿Qué ha pasado con la validación biométrica de las personas que escribieron su cédula a través de la plataforma virtual para las elecciones de este año? Pues algunos manifiestan que después de haber realizado el primer paso de inscripción del documento, no han podido proceder con la validación. Buena pregunta. Nosotros tuvimos primero hay que decirlo, tal vez Colombia creía que esto funcionaba así, pero le cuento a Alfonso que en el año 2018 y en el 2019 la gente solo tenía una posibilidad de escribir o cambiar su puesto de votación, era yendo a las registradurías. Es decir, nosotros implementamos esta nueva tecnología, mantuvimos la inscripción presencial en las registradurías y los consulados y creamos puestos también de inscripción en los centros comerciales, pero creamos una plataforma pensando en que después de la pandemia la gente ya no quiere asistir a los lugares de manera presencial. Tengo que recordar que los candidatos se inscribieron también por plataforma digital, 90%. Nosotros estrenamos la inscripción de cambio de puesto y cédulas en las plataformas y como bien lo pregunta el periodista, se requiere una autenticación biométrica. Del 1.600.000 trámites que hubo por la plataforma ya hemos terminado. Logramos en este momento identificar cerca de 1.000.000 ya hicieron su validación perfectamente. 200.000 el sistema detectó que eran mafias que se habían intentado hacer transhumancia. Un correo 300 veces, que logramos descargar 1.800.000. El DANE nos certificó posible transhumancia en 120.000 y lamentablemente 300.000 ciudadanos no validaron ni por la plataforma la autenticación biométrica ni fueron a puesta de votación. Valga decir que en estos 15 días de validación se activó la plataforma, se enviaron correos, mensajes de texto, se puso mesa de ayuda, pero aún así se le dio al ciudadano que sí, no, porque tuvimos casos que habían ciudadanos que no lograban o no eran familiarizados con la tecnología, se les permitió ir también a los puestos nuevamente. De ese 1.600.000, cerca de 300.000 ciudadanos no terminaron su validación. No quiere decir esto que no puedan votar, se mantienen en el mismo puesto, pero cerca a 1.100.000 lograron culminar su trámite. Pero el sistema también detectó transhumancia y obviamente inscripciones fraudulentas. Ya que estamos hablando de esto digital, las posibilidades que da, quiero que hablemos también de los peligros que eso entraña, porque siempre está ese mito, y quiero saber si es mito o realidad, que podemos ser víctimas de un ataque cibernético desde otros países que nos afecten los resultados electorales. Los resultados no, yo puedo dar tranquilidad en eso y sobre todo con la experiencia que tengo como magistrado y presidente del Consejo Electoral y como observador internacional. A nivel mundial los ataques cibernéticos no atacan los resultados electorales, lo que atacan estos ataques cibernéticos son la confianza sobre las páginas que dan los resultados, entonces lo que buscan es tumbar las páginas. No es que entren al sistema porque el sistema está protegido y todos los sistemas, eso, más que en Colombia se vota manual.
Es decir, acá no puede llegar un ataque cibernético a alterar un resultado, sino que buscan es generar caos, tumbando las páginas y que no haya resultados ese día. Colombia vota manual y las actas se guardan. Y las actas quedan guardadas, digitalizadas para los partidos y obviamente quedan en las nubes. En caso de un ataque cibernético al sistema, están las actas, están los votos. Es decir, acá jamás se va a ver truncada o afectada la voluntad popular. Lo que hacen los ataques son dos: desinformación y tumbar las páginas de los organismos electorales. En eso nos estamos protegiendo, en apoyo de la Policía Nacional, también igualmente lo estamos haciendo con organismos de inteligencia para evitar darnos protección a las páginas, pero los ataques cibernéticos van a tumbar las páginas para generar obviamente un clima de zozobra y eso, pero nosotros tenemos protegido ese rango de ciberseguridad. Nunca se va a ver afectado el certamen electoral por un ataque cibernético, porque acá en Colombia se vota manual y las actas se guardan. Los escrutinios son manuales, por eso no es posible que un ataque cibernético altere el resultado electoral. Lo invito, registrador, a que veamos una pregunta más de una compañera del servicio informativo. Señor registrador, le habla Ana Beatriz Ángel, soy editora internacional en Caracol Radio. Mi pregunta es, ¿qué misiones internacionales de observación están confirmadas para venir a Colombia y qué han pedido estas misiones? Muy bien, como lo comentaba dentro del plan de garantías. Tengo que decirlo, yo soy observador electoral internacional, he hecho observación con la OEA, igualmente con UNIORE, y sé que lo más importante de un certamen electoral es la presencia de las misiones de observación electoral. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos gobiernos y estados que no permiten la observación electoral internacional. Colombia tiene una tradición histórica de permitir los observadores internacionales. Primera, que están confirmadas, OEA, pero hay clases de misiones, hay misiones de acompañamiento y misiones de carácter técnico. Por fortuna nuestra, con el Consejo Electoral pedimos que fueran misiones de acompañamiento y carácter técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo van a acompañar el proceso desde el punto de vista de entrevistarse con los candidatos, revisar cómo funciona el sistema electoral, estar el día de las elecciones, hablar con medios de comunicación, con firmas encuestadoras, sino hay un componente técnico. ¿Y por qué pedimos un componente técnico? Porque vamos a estrenar software de escrutinios, y qué mejor que además de los auditores de los partidos, también hubiese misiones auditando el software de escrutinios. Entonces, OEA está acreditada la Unión Europea, es una misión de observación grande que se va a desplegar por todo el país y tiene misión de acompañamiento y también de carácter técnico. Ya hay un auditor técnico en sistemas auditando el software de escrutinios, igual como hay auditores de la OEA. 3, IFES. IFES es una ONG internacional con sede en Washington que se encarga de observar única y exclusivamente software de escrutinios y plataformas electorales. Nos va a acompañar y ya está acreditada. La cuarta es UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales que hacen parte todos los del continente de América, que tiene con sede en Costa Rica, CAPEL. Todos los organismos electorales siempre mandan una misión de acompañamiento. Esta va a tener un componente técnico también. El Centro Carter, que es una organización a nivel internacional que también hace observación electoral, y desde Argentina también viene Transparencia Electoral, es decir, 6 misiones de observación electoral, nunca antes vistas, siempre vienen 2 o 3. Vamos a contar con 6 y 3 con carácter técnico sobre el software. Registrador, nos ha contado mucho usted de las novedades, de los cambios con los tarjetones, de la seguridad. ¿Qué otra cosa como novedad encontrarán los votantes ese 13 de marzo, que es la próxima jornada? Primero, que se van a digitalizar las actas, todas las actas, es decir, cuando tú me preguntabas sobre los ataques cibernéticos, para nosotros tener mayor transparencia, las mesas sacan un acta de mesa llamada formulario de 14, una vez termine el escrutinio de mesa, digitalizamos y subimos. O sea, cualquier ciudadano de Colombia, en cualquier parte del mundo, puede ver cómo votó una persona en una mesa en Tunja, en Mitú, en Villavicencio, en el Litoral Pacífico. Segundo tema importante, aplicaciones, Infovotantes para consultar puestos de votación, Infocandidatos para consultar candidatos, pero previamente algo que sufrían mucho los candidatos y las campañas eran las credenciales de los testigos electorales. Tenían que ir hasta las registradurías en físico a pedir la registradora a última hora. Va por plataforma, se van a escribir los testigos por parte de los partidos, se les va a capacitar y la credencial va por vía digital para que se imprima o para que la tengan en el celular. Y la última aplicación que vamos a hacer previamente antes del día de las elecciones va a ser la asignación nueva de jurados. Dado a la solicitud que han hecho que no sean solo profesores, hemos abierto el nicho, los nichos o la base de los jurados, incorporando
estudiantes universitarios. Los partidos políticos ya tenían nicho, ya tenían asignación, pero ahora triplicaron, lo hicieron muy bien los partidos, y vamos a hacer que la mesa quede heterogénea, que no queden de ningún sector todos iguales. Y para el día de las elecciones, algo que nos da como orgullo decirlo, vamos a bajar la abstención. ¿Y cómo? 14.000 mesas más en el país, Alfonso. 14.000 mesas en zonas rurales donde la gente no votaba. O no votaba por las distancias, o no votaba porque las mafias electorales cogían el transporte ese día, cooptaban a los electores y los hacían votar por cierta tendencia política. Vamos a tener 14.000 mesas más abiertas en los corregimientos, que considero que eso va a aumentar entre 1 millón y 1,5 millones de gente que no votaba en Colombia porque las áreas rurales estaban olvidadas en el país. Esto como reto incluso y como meta está muy interesante, así que aprovechemos para recordar. Últimas votaciones del Congreso, ¿cuántas personas votaron y cuántas estima cree usted que podrán votar este año? Pues la última vez tuvimos cerca, a lo que les comentaba, 1.400.000 votos nulos. Aspiramos que ese 1.400.000, la mitad por lo menos, salvarlos y volver los votos válidos. ¿Qué son votos válidos? Que cuentan para alumbrar. Nosotros tuvimos en el 2018 cerca a 18,5 millones de votos. La idea es que subamos por lo menos a unos 21 o 22 millones de votos más, que obviamente se aumenta la votación constantemente, pero lo que estamos buscando es que con la apertura de mesas, dividiendo los tarjetones, creando las mesas de votación, podamos subir 2 a 3 millones de votos más y que el umbral suba, y sobre todo salvar mucho voto nulo que se generaba en la mesa. Registrador Alexander Vega, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista a fondo con el Servicio Informativo. Quiero terminar con una idea que se escucha mucho en este periodo preelectoral, y es que ser candidato, hacer campaña, llegar al Congreso vale mucha plata, y que se mueve mucha plata, y que por supuesto eso abre las puertas a ilegalidades de distinto tipo. ¿Cree usted, viendo esos procesos como observador que nos ha contado que es en otros países, que la financiación de las campañas en Colombia debe volverse 100% estatal? Hoy en día tenemos un sistema de financiación mixta entre los privados y el Estado, pero viendo los buenos ejemplos debería ser totalmente estatal. Eso permitiría que hubiese más control sobre los dineros. Cuando hay financiación privada siempre va a haber un campo gris donde ni la banca ni los organismos de control financiero pueden llegar. Yo creo que tendremos que llegar al debate de que la financiación tiene que ser totalmente estatal. Obviamente es mucho el dinero, pero las democracias no se gastan, se invierten. Y eso es lo de ejemplo que nos han dado muchas democracias, que la financiación estatal llega para quedarse y para darle transparencia y para que todos jueguen con una misma economía, con una misma financiación. Pero obviamente esos son debates que tendrá que hacer el Congreso en la próxima legislatura. Registrador, muchas gracias, le deseo el mejor de los éxitos, porque el éxito suyo es el éxito de todo el proceso electoral y de todo el Estado colombiano. Muy amable, mucho éxito para el 13 de marzo, para el 29 de mayo y eventualmente para la elección de junio. Muchas gracias. Como decía, las elecciones no son solo de la registraduría, son del Estado, y en el Estado estamos todos. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista a fondo con el Servicio Informativo. Pronto volveremos con otro personaje para hablar de estos temas que nos interesan en el país.